Amigos, hoy estamos visitando San Antonio de Areco, la capital gaucha de la provincia de Buenos Aires, así que vamos a conocer este lugar. Bienvenidos a San Antonio de Areco. Hoy estamos visitando un pueblo en la provincia de Buenos Aires conocido como la cuna de la tradición y la cultura gaucha. Este lugar queda a solo 2 horas de la capital, así que es el destino ideal para venir a pasar el día o hacerse una escapada de fin de semana. En este video les vamos a compartir todo lo que se puede ver y hacer en San Antonio de Areco, así que prepárense para visitar estancias, restaurantes históricos, museos enfocados en la cultura gaucha, talleres de platería y mucho más. Esta es nuestra guía de viaje a San Antonio de Areco, Argentina. Primero que nada, hablemos de dónde nos alojamos. Parte de la experiencia cuando uno visita San Antonio de Areco es hospedarse en una estancia. Y si bien la mayoría de las estancias quedan en las afueras del pueblo, nosotros elegimos Estancia La Cinacina, ya que estaba a solo 8 cuadras de la plaza principal. Como estábamos sin vehículo, la ubicación fue ideal para nosotros. Les mostraremos la estancia un poco más tarde en el video porque la verdad es que estábamos con hambre, así que fuimos en busca de dónde almorzar. Amigos, lo único que yo quería comer hoy día es bife de chorizo. Quería carne. Carne. Denme carne, por favor. Y a mí me gusta la carne jugosa, rosadita. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Un poquito. Así podemos disfrutar el sabor de la carne. ¿Está bien? Riquísimo. Tan tierna, tan suave y jugosa. Riquísimo. Y mi plato viene con papas, una ensalada que le puse un poco de aceite de oliva, un poco de sal. Y eso es perfección. Perfección. Simple y delicioso. Bife de chorizo y ensalada. Buena combinación. Amigos, milanesa a la napolitana. Miren lo que se queda Samuel. Salsa de tomate. Sí. Con jamón, con queso. Wow. Riquísimo. Y este es uno de los platos favoritos de Samuel. Sí, Él sí, pide milanesa tan seguido. No sé cómo no se aburre. Pero ahí lo tienen. Riquísimo. Ya. Y con papas fritas. Con papas fritas también. Miren, papas fritas gruesas. Sí. Y también muy lindo el entorno, la decoración. Sí. Todo bien antiguo, colonial. Es rústico, es antiguo, estilo bodegón. Muy bien. En el centro de ciudad. Ya. Wow. Así que bueno, vamos a comer muy rico. Buen provecho, amigos. Después del almuerzo disfrutamos de un paseo por la Plaza Ruiz de Arellano, la plaza central de San Antonio de Areco. Esta es una hermosa plaza arbolada con muchos bancos para sentarse y descansar. También visitamos la parroquia San Antonio de Padua, justo frente a la plaza. Y eso fue todo lo que hicimos durante nuestra primera tarde en el pueblo, porque simplemente no aguantábamos el calor y la humedad. Así que siestita hasta que bajara el sol. Nos estamos haciendo amiguitos con los perros del pueblo aquí en la plaza, ¿verdad? ¿A quién miras? ¿A quién buscas? Aquí estamos, disfrutando la tarde. ¡Oh, qué linda tarde en San Antonio de Areco!, ¿verdad? Sí, sí. Bueno amigos, estamos disfrutando un lindo paseo aquí en la plaza, ahora que finalmente bajó el sol, bajó la temperatura, no estamos acostumbrados al calor y la humedad de la provincia de Buenos Aires. Hoy hicieron casi 30 grados y bueno, en las sierras donde vivimos ya había bajado la temperatura, ya era otoño, así que medio como que este es otro clima y estábamos en shock.
pero ahora se siente lindo, fresquito, hay una brisa y vamos a entrar a la iglesia porque está toda iluminada y se ve muy linda. Esta noche cenamos en Baltasar, otro restaurante histórico que casi parecía un museo. Las paredes estaban cubiertas con todo tipo de antigüedades y objetos de colección, y aunque el menú era limitado, comimos rico. Bueno amigos, esta noche Samuel estaba con ganas de comer una picada, así que miren ese plato. Tenemos salame, mortadela, distintos quesos, jamón crudo, aceitunas, pasas. Súper picada. Sí. ¿Y qué vas a probar primero? Wow. Para mí, jamón crudo y queso Gouda. Esto bien. Muy rico. Riquísimo. Y para acompañar me pedí una empanadita de carne. Tiene muy lindo aspecto. Así que buen provecho. Sí. Empanadita. Creo que la primera empanadita del viaje, me parece. Rico sazón, recién salida del horno, bien calentita. Muy bueno. Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido bien. Aquí estamos en la estancia y ahora vamos a ir a desayunar. Son las 8:30 de la mañana, pero parece más tempranito. Creo que somos los primeros por acá. Así que vamos a comer, vamos a ver de qué se trata el desayuno del día de hoy. El desayuno en la estancia La Sinacina fue maravilloso. Era estilo buffet con una gran variedad de frutas frescas, yogures y cereales. Además, nos trajeron una canasta con medialunas y otra con una variedad de panes. La atención fue muy buena. Y lo mejor de todo fue este gato que nos encontramos. Estaba durmiendo en una de las sillas y sí, lo despertamos y en pocos momentos nos tomó confianza y se subió a desayunar con nosotros. Primera vez que veo a un gato comer criollitos. Bueno, recién terminamos de desayunar, un desayuno delicioso, medialunas, criollitos, frutas, jugo, café, yogur, cereal. Comimos muy rico, pero lo más lindo fue que nos encontramos con este gatito. Estaba acostado durmiendo, haciendo una siestita ahí en una silla y luego vino a desayunar con nosotros y mi gran sorpresa, este gato come pan. Nunca he visto un gato comer criollitos. Pero este sí le apeteció, así que ahí estuvimos con el gato un rato. Ahora estamos saliendo a pasear y a recorrer la estancia. Miren, acá tenemos una cochera con antiguos vehículos, así que estamos dando vueltas, conociendo el lugar, porque llegamos ayer por la tarde y no llegamos a visitar mucho, así que estamos dando una vuelta. Los loros se están despertando, como pueden escuchar. Pero sí, muy lindo estar aquí en el campo. Nos encanta venir al campo cuando podemos, aunque vivimos en el campo, vivimos en la montaña, en las sierras. Pero bueno, es lo que nos gusta. Entonces aquí tienen unos autos antiguos. Miren qué lindos. Lo que más me sorprende es que tiene la rueda medio baja, pero sí tiene una chapa patente, así que me pregunto, ¿este vehículo todavía se lo puede manejar? O sea, puede salir, tal vez no en la ruta, pero tal vez por los caminitos de campo todavía se lo pueda manejar. ¿Quién sabe? ¿O será que ahora solo es parte del museo? Miren eso. Esa mañana salimos a recorrer el pueblo a pie.
Fuimos en la dirección del Puente Viejo y fue ahí que nos encontramos con una nube de mosquitos. No sé si los mosquitos son un problema todos los veranos o si este fue un año particularmente difícil. Lo que bien recuerdo es que el repelente estaba agotado en todas las farmacias y mercados. Nosotros visitamos a mediados de abril, así que ya era principios de otoño, pero en fin, lo peor fue a lo largo del río. En el pueblo nos las arreglamos. Nosotros tan emocionados por conocer el Puente Viejo, pasear a las orillas del río. Terrible momento, amigos, los mosquitos. Mosquitos, estamos a fines de abril. Estos mosquitos no se han muerto, nos han comido vivos. Lo hemos sufrido, especialmente Samuel. En un momento tenía como 8 mosquitos prendidos en su pierna, chupando sangre. Ahora estamos visitando la Plaza Ruiz de Arellano. Esta es la plaza central. Hay varias plazas aquí en San Antonio de Areco, pero yo diría que toda la acción está alrededor de esta. Aquí es donde uno encuentra los museos, la parroquia, restaurantes, o sea, tiendas que venden todo tipo de souvenirs, artesanías, ese tipo de cosas. Así que es muy lindo. Hemos venido un poquito temprano, pero los fines de semana acá tienen una feria donde uno puede encontrar todo tipo de trabajos manuales. Así que es muy lindo. Palmeras. Está un poquito gris esta mañana, pero ahí tienen una idea más o menos de qué se trata. Es muy lindo, muy simpático. También hay muchos perros, que diría son perros del pueblo, que todos los cuidan, muy simpáticos, así que sí, linda plaza. San Antonio de Areco es muy conocido por su tradición de trabajos de platería y el mejor lugar para aprender sobre este arte es el Museo y Taller de Platería de la familia Draghi. Ok, recién terminamos de visitar el museo y el taller de la familia Draghi, que hacen todo tipo de trabajos de plata, pero más que nada se especializan en trabajos de plata para gauchos y para caballos, o sea, esas decoraciones, ornamentura. No tengo el vocabulario para explicarles esto, pero el lugar es súper interesante. Tienen un museo con unas piezas hermosas que uno puede ver, unos trabajos exquisitos, y después uno también puede entrar al taller que está al fondo y ahí se lo puede ver a Mariano trabajando. Él es la segunda generación, fue su papá quien empezó con este trabajo de platería y se hizo muy conocido. O sea, el nombre Draghi es considerado el mejor en el mundo de la platería acá en Argentina. Así que muy recomendable el lugar, si quieren pasar y conocer. Así que nos encantó. Y ahora seguimos con nuestro paseo por aquí en San Antonio de Areco. Vamos a ver dónde terminamos. No tenemos planes por el momento, pero vamos a ver qué encontramos. Luego visitamos otro museo a pocas cuadras de la plaza. Este lugar se llama Usina Vieja y está situado en una antigua central eléctrica. El museo se enfoca en la historia del pueblo a través de exhibiciones de arte y antigüedades. Y además hay un patio en la parte trasera del museo lleno de esculturas de madera tallada con un enfoque en la cultura gaucha y la vida de campo en las pampas. Luego fuimos a almorzar en el almacén de Ramos Generales. Salud, amigos. Vino de la casa. Está bien, es un poco suave. Wow.
es gran sorpresa para el vino de la casa. Bueno, hoy solo tenía ganas de comer pastel de choclo. No sé por qué, quería algo dulce. Así que eso es lo que me he pedido. Miren qué rico. Me encanta porque es como un pastel de papa, pero dulcecito. O sea, parece un postre. Me encanta. Con carne molida. Una delicia. ¿Delicia? Sí. Plato principal es costilla de cerdo. Sí, muy bien. Sí, con muchas cebollas Caramelizada. caramelizada y con manzana de puré. Puré Puré de manzana. Ahí lo tenemos. Un platazo para el almuerzo de hoy. Al día siguiente continuamos con nuestro recorrido por el pueblo y nuestra primera parada fue una chocolatería llamada La Olla de Cobre. Aquí compramos chocolate por el peso y tenían todo tipo de sabores como chocolate con coco, almendras, higos y pasas con ron. Pedimos un poquito de todo y también unos alfajores. No lo filmamos, pero les cuento que nos terminamos la cajita entera de chocolates en la estancia esa misma noche. Esta mañana estamos visitando la Plaza Gómez. Queda solo a 3 cuadras de la plaza principal que les mostramos el otro día, pero ese es un lugar mucho más tranquilo, digamos. Y también hoy, como es un día lunes, han desaparecido todos los turistas. También tuvimos la suerte que bajaron las temperaturas. Ya no hay mosquitos, tenemos una linda brisa, así que hoy creo que sí vamos a poder caminar y disfrutar y no estar ahí pegándonos, cacheteándonos todos los mosquitos que nos atacan como el día de ayer. Así que sí, un día un poco gris. Ayer tuvimos unas lluvias bastante fuertes, pero eso solo fue en la noche. Así que aquí estamos de paseo otro día más. Y después los vamos a llevar a comer. Todavía no sé dónde, pero seguro que vamos a comer algo rico. Decidimos almorzar en El Tokio. Quizás estén pensando, comida japonesa. Pero no es así. Este restaurante se especializa en platos típicos argentinos y las porciones son abundantes. Nuestro almuerzo el día de hoy. Me pedí pollo a la plancha, le puse un poquito de jugo de limón encima. Está una delicia. Y para acompañar elegí el puré de zapallo. Tenían puré de papa, papa al horno, papa frita. Pero no sé, estaba con ganas de comer algo dulce. Aquí les mostramos el plato de Samuel. ¿Qué pediste? Sí, gnocchi con salsa bolognesa, Sí. con parmigiano queso. Sí. Wow. Muy bien. Sí. Y esto es ñoquis de papa, casero. Casero. Miren qué rico. Exactamente. Y esos pedazos son grandotes. Miren eso. Wow. Yo también quiero probar. ¿Cómo está? Sabor de queso. Oh, Sí, está bien. Y copa de vino tinto, Malbec. salud. Un vaso de vino. Salud, amigos. Bien llenito. Hasta arriba lo Sí. llenaron. Wow. Todas comidas en la ciudad están muy, muy rico. Ya, hemos comido muy bien Sí. aquí en San Antonio de Areco. Todos los restaurantes es estilo bodegón. Estilo bodegón. Bien. Sí. Bien. Buenas porciones. Buen provecho. Buen provecho. También quiero mencionar otra actividad que disfrutamos un montón. Y eso fue un día de campo en una estancia. Sí, a pesar de que nos alojamos en una estancia por 3 noches, también decidimos hacer una visita a otra estancia súper conocida en la zona. Y esa es el Ombú de Areco. Esta fue una excursión de un día que ya les compartiremos en el próximo video. Pero por ahora aquí tienen una idea de lo que está por venir. Hemos venido a pasar un día de campo aquí en una estancia. Ahí pueden ver el ganado. Estas son Black Angus. Algo de chinchulín. Acá tenemos pollo, cerdo. Esto es todo lo que es lomo. Y vacío, todo vacío. Esperando la carne. Ensalada mixta. Samuel disfrutando el vino. Sí, es la estancia, el Ombú de Areco.
todo por ahora. Esperamos que hayan disfrutado este paseo por San Antonio de Areco. Si les gustó el video, los invitamos a darle like, suscribirse al canal y ya nos estamos viendo pronto con más aventuras. ¡Chao, chao!